em, y grado. Ya, entonces, hoy día vamos a hacer repaso de ondas, ¿ya? Que va a ser las partes de la onda, va a ser difracción, refracción, reflexión, sonido, las cosas curiosas del sonido, las ondas longitudinales, las ondas transversales, eh, eso, vamos a ver luz, la luz hace ciertas cosas, la ley de Snell para cómo se curva, eh, y óptica, ¿ya? Así que tengo una guía acá en la que aparecen todas las cosas que son las cosas que vimos el semestre pasado, básicamente, un poco más resumido. Eh, Así que esa parte de la onda. Pero primero voy a llegar acá y les muestro esto, que es como olas de mar. Les queríamos como analizar ondas más naturales, traté de buscar una foto real, pero el mar es demasiado caótico, así que agarré esta. Pero no quería analizar eh, la típica onda así, porque esa onda es demasiado poco real, es demasiado teórica. Eh, Así que eso, po. Partamos analizando la, los científicos anteriores, ¿ya? Principalmente como desde Newton en adelante, 1700 por ahí, eh, miran las ondas, miran las cosas que pasan en el mundo y dicen, ah, ya, llamemos esto ondas, llamemos a estas cosas que se repiten, que sube, 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 lo mismo se repite todo el rato, llamémosle una onda. Y se inventaron un par de características, esto es todo el repaso, para llamarlas, y descubrieron ya, ¿qué puede ser bien importante para describirlas? Bueno, la distancia entre que se repite, ¿ya? Upa. Entonces, de acá a acá, pa. Y eso le llamaron la longitud de onda, que nosotros le ponemos lambda, ¿ya? Que es como la letra L griega. Eh, También, ¿cuánto se demora en que se mueva de allá para acá? Bueno, eso pongámosle T de periodo, o sea, T de tiempo, pero en verdad es una T mayúscula de periodo, ¿ya? Ok. Bueno, y si sabemos cuánto se demora en moverse y cuánto se está moviendo, ¿ya? Si sabemos que se mueve L en un tiempo T, entonces podemos ver su velocidad, porque la velocidad es igual a la distancia partido del tiempo, y entonces la velocidad es igual a lambda partido el periodo. ¡Pah! Física de un momento a otro. Eh, ¿Y qué más? También se preguntaron como, ¿qué pasa si no me pongo a contar cuánto tiempo pasa entre que hace una oscilación, entre que esto se repite, sino que digo, ¿cuántas oscilaciones pasan en 5 segundos? O en un segundo. Bueno, responde la misma pregunta, pero es frecuencia, que es uno partido periodo. ¿Ya? Y la respuesta sería como, hace 5 oscilaciones en un segundo. Entonces tendría 5 hertz de frecuencia, que es lo mismo a uno partido segundo, el hertz. Bueno, esta es mi pequeña como derivación de las cosas naturales de las ondas. También el concepto de amplitud, qué tan lejos se va del equilibrio, porque acá está más bajo que el equilibrio, si acá no hubiera una onda, acá está más alto. Entonces, hablaron de la cima y el valle y la distancia entre el equilibrio y la cima o el valle se llama la amplitud. Eh, entonces, vamos a volver a eh, la guía.
y en esto van apareciendo, le dicen cresta. Ya. El equilibrio, la línea de equilibrio, la longitud de onda, la distancia entre dos puntos en los que se repiten. En una onda normal, esa distancia debería ser siempre la misma, ¿ya? Entonces, desde acá hasta acá debería ser la misma longitud de onda. Eh, y vamos a ver que hay muchas cosas en el universo que se van repitiendo. Nosotros las podemos modelar como ondas, ¿ya? Y les decimos ondas por eso. Eh, entonces, ahí pasamos por lo que es una onda. Y la onda está moviendo, es un movimiento, de energía, ¿ya? No está moviendo masa, ¿ya? Acá, si volvemos a... Voy a compartir todo nomás. Si volvemos a nuestro ejemplo del agua, el agua lo que hace es subir y bajar, ¿ya? No se mueve hacia la derecha ni a la izquierda. El agua de acá se queda acá. Entonces, si nos vamos a la definición de onda, nos dice que es una perturbación que viaja por el espacio en un medio elástico. Ya, ok. No siempre. Se puede mover por la mesa, por el suelo, por sólidos. Eh, pero ya, por un medio elástico, un medio que puede oscilar. Transportando energía sin que haya desplazamiento de masa. Ya. Estoy dándole mucha vuelta a esto, pero en general las preguntas de onda son buenas revisarlas. Eh, acá vimos el periodo, tiempo que se demora en hacer un ciclo. La longitud de onda y la amplitud son las dos distancias. Una la distancia a la línea de equilibrio, la máxima, ¿ya? Y la longitud de onda entre los dos. La frecuencia es la cantidad de ciclos en una cantidad de tiempo. El periodo es lo opuesto. ¿Cuánto tiempo me demoro en hacer un ciclo? Y se relacionan por esta ecuación. Eh, ahí como la habíamos derivado antes, habíamos descubierto que la velocidad es cuánta distancia recorro en un tiempo. Eso es de cinemática. Entonces puedo aplicar esa misma ecuación para las ondas y descubrir la velocidad con la que se mueve la onda, ¿ya? Y esto lo pueden usar para sacar la velocidad del sonido, para sacar la velocidad de la luz. Sigue funcionando, ¿ya? Eh, y todo eso, porque son todas ondas. Ya, entonces, ahora vamos, esas son las partes de la onda, clasifiquémoslas, ¿ya? Y las ondas las podemos clasificar en las que son periódicas y las que no son periódicas, ¿ya? Entonces, le leo la definición. Una onda se puede considerar periódica cuando completa ciclos regulares en periodos de tiempo uniformes. Una onda no periódica es que el caso contrario, ¿ya? Entonces, las periódicas son las que se repiten a medida que van avanzando. Las no periódicas son las que también son una oscilación a medida del tiempo que transporta energía, ¿ya? Definición de onda, pero no necesariamente se repiten siempre. Y no se repiten siempre debido a que en general hay influencias externas, ¿ya? O puede ser un medio caótico, pero eso eh, no son cosas que se revisan en la PT. Ya, también por medio de propagación. Y esto es una clasificación bien importante, que es que las ondas que se mueven por cosas físicas, ¿ya? Como el sonido, cosas así, que se mueven debido a que una partícula choca con otra, y entonces esta sale volando y la otra rebota, y cosas así, como funciona el sonido, o todas las ondas que mueven materia son mecánicas. Y existen otras, que son las electromagnéticas, que no mueven materia, sino que mueven campos magnéticos y eléctricos, que son la luz, ¿ya? Entonces, la única onda electromagnética es la luz.
Y eso. Las mecánicas pueden ser las ondas de mar, la onda de sonido. Cuando yo le pego a la mesa y vibra, eso también es una onda. Bueno, por la dirección de propagación, o sea, de la vibración. Esto es eh, también bien importante. Estas son como las dos que a mí más me interesan en general. Eh, y son como las transversales, las ondas que la oscilación es perpendicular a cómo se mueve. Así que acá la onda sube y baja, pero el movimiento de la onda es hacia la derecha, la velocidad de la onda es hacia la derecha. Y entonces el movimiento hacia arriba y hacia abajo no tiene mucho que ver con lo que pasa con cómo se mueve la onda. ¿Ya? Mientras que las longitudinales son las que se comprimen y se expanden en la misma dirección en la que se propagan. ¿Ya? Entonces, yo acá aprieto y se va moviendo la onda y se va comprimiendo y se va expandiendo hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. ¿Hasta ahora alguna pregunta con las clasificaciones o las partes de la onda? Con cómo llegamos a la ecuación de velocidad. Esta se usa harto, especialmente debido a que, y esto sí lo pueden anotar, anótenlo. Siempre digo que lo anoten, pero anótenlo. Debido a que cuando las ondas cambian de medio, ¿ya? Así que viene el sonido por el aire y pasa a la mesa, la frecuencia no cambia. La velocidad y la longitud de onda sí, pero la frecuencia no va a cambiar. El periodo tampoco. Eh, y así es como se puede resolver esta ecuación en general. Si le digo la velocidad del sonido en un sólido, entonces pueden agarrar la frecuencia que tenía y sacar la longitud. Bueno, parece que no vieron pregunta. Eh, Seguimos. Las formas en las que se propagan, si es unidimensionalmente, bidimensionalmente o tridimensionalmente. ¿Ya? Eh, Unidimensionalmente sería como en este caso. Básicamente, estas son un poco más de las categorías las que vimos en profundidad el semestre pasado, pero es debido a que no, en general no son tan importantes, pero importante verlas. Unidimensionalmente se refiere a que si se mueve en una recta, como en este caso del resorte, se mueve para adelante o para atrás. No puede moverse hacia arriba ni hacia abajo. Bidimensionalmente se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, como en este caso del hilo. Y tridimensionalmente es la que se expande como si fuera una esfera, como el sonido. Yo hablo de mi boca y sale en todas las direcciones, en las tres dimensiones, adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Eh, Esa es la categoría. También ahí voy al PowerPoint del momento y vemos como el árbol que teníamos. Y viajeras y estacionarias, esto es básicamente si están, como las ondas de mar son viajeras, debido a que si yo hago una onda, va a seguir avanzando infinitamente, hasta que choque con algo y va a seguir viajando y va a seguir bajando. En cambio, las estacionarias, ¿ya? Son las ondas que están atrapadas entre dos puntos, entre dos nodos, que se llaman. ¿Ya? Como cuando uno juega a saltar la cuerda y uno va moviendo la cuerda, y las ondas solo pueden estar entre esta distancia. En estas distancias, en estos puntos, están quietos. Entonces, las ondas cuando vienen, rebotan. Eh, Recuerden, esto es todo un resumen, son cosas que vimos, así que así. Viene y ahí rebota, así que se mueve hacia la derecha, da vuelta. Eh,
¿ok? Esas son las categorías que tenemos para las ondas, la forma de clasificarlas. Luego pasamos, preguntas de eso en el chat. Luego pasamos a fenómenos ondulatorios. Ya. Estos son las cosas que hacen bien especiales a la onda. ¿Ya? Las ondas no se comportan como una partícula, como bolitas. Las ondas tienen... y la razón de por qué no se comportan como bolitas son por estas tres cosas, principalmente. Porque las bolitas, cuando chocan con una muralla, se quedan en la muralla, en general, ¿ya? Mientras que las ondas se reflejan. ¿Y cómo se reflejan? Esto es para el sonido, para la luz, para todo. Según la ley de la reflexión. El ángulo con el que vienen es igual al ángulo con el que salen, medido desde la perpendicular, la normal, que se llama. ¿Ya? Eh, Ahí como sale en el diagrama. La refracción, ¿ya? Que es la que analizamos harto con la luz, con la ley de Snell, eh, que es que si se cambia de medio, ya no cumple la ley de la reflexión, sino que dependiendo qué tan espeso es el otro medio, ¿ya? Si este es como una jalea y este es aire, entonces el ángulo con el que entraba va a ser distinto al con el que sale, ¿ya? Tengo una ley bien chora para la luz, que es el ángulo, no, perdón, es el índice de refracción por el seno del ángulo con el que entra, por el seno 1, igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo 2, ¿ya? Acá ustedes probablemente no saben lo que es seno, es una función trigonométrica, ¿ya? Pero pueden aproximarlo y va a funcionar bien como para su intuición. Si se imaginan el ángulo nomás, en vez del seno, ¿ya? Entonces, eh, si tengo un ángulo más grande, entonces el seno también va a ser más grande, entonces pueden ignorarlo. Pero no haberlos confundido con eso, pero es básicamente eh, eso. Y el índice de refracción de la luz, estamos viendo la luz, hay distintos índices para el sonido y todo lo otro, pero en general los que más hace refracción son la luz. ¿Ya? Los que más me importa cómo cambia el ángulo, como cuando pasa luz por un vaso de agua y se ven distorsionadas las imágenes, es la luz. Bueno, y el índice de refracción, si no lo recuerdan, es la velocidad de la luz partido la velocidad de la luz en ese medio. ¿Ya? Y entonces, como ambos tienen las mismas unidades, el índice de reflexión tiene unidades nulas, tiene unidades cero. Bueno, y la tercera cosa, la difracción. Esto es bastante natural para nuestras cabezas, pero no es lo que hacen las pelotas en las partículas normales. Eh, y es que, harta gente en esta clase. Bueno, y es que las ondas, al pasar por un orificio, se expanden. Es como si acá volvieran a formarse la onda. Si pongo un parlante acá, va a expandirse para todas partes de la onda y va a llegar a este orificio y se va a comportar como si yo pusiera otro parlante acá y saliera para todas partes. Que para nosotros es natural, pero si te pregunto cómo funcionaría una pistola o cualquier y disparo por acá, cuando llega al orificio no va a salir balas para todas partes, no, va a seguir en línea recta. Entonces, si yo pongo un detector acá negro y veo
¿Cómo detecto las ondas versus cómo detecto las partículas? Me voy a topar con un montón de balas acá, pero si detecto ondas, que en este caso van a ser celestes, la voy a detectar en todas partes. Hago unos 30 segundos. Vimos las partes de la onda. ¿Ya? Las ondas son movimientos a través del espacio que llevan energía y no masa. Tienen una amplitud, una longitud de onda. La parte alta es la cresta, la parte baja es el valle. Tiene un periodo, que es el tiempo en el que se demoran en oscilar, que responden o son la misma magnitud física que la frecuencia, solo que la pregunta como da vuelta. Se puede encontrar la velocidad al multiplicar la frecuencia por la longitud de onda. Eh, y ahí clasificamos las ondas, ¿ya? Si se mueven por cosas físicas o si se mueven por el espacio campo magnético, si son, si la oscilación es perpendicular al movimiento de la onda o si va con la onda, eso es transversal o longitudinal, etcétera, etcétera. Ahí le subo la guía. Y acá estamos viendo las 4 características que tienen las ondas, que la hacen ondas y no las hacen partículas, las que las diferencian mucho, que es reflexión, refracción, difracción, que lo acabamos de ver, y acá interferencia. Y la interferencia es un poco más fácil, que es que si dos ondas calzan, ya, están en el mismo espacio, en el mismo lugar, pero tienen... no, si están en el mismo lugar, las amplitudes se van a sumar. ¿Ya? Entonces, si yo veo lo que pasa en este lugar, bueno, tengo que sumar esta amplitud, que es hacia abajo, versus la amplitud hacia arriba. Y eso, en este caso, me da 0. No siempre te da 0. Se llama destructiva cuando se van anulando y constructiva cuando se van sumando. ¿Ya? Estas son cosas que no hacen las partículas. eh, y curiosamente, esto yo lo encuentro muy curioso y todavía no puedo encontrar una respuesta que me deje satisfecho, que es que si tengo una onda que viene así, un pulso es un pedazo de onda, y otra que viene para acá, entonces cuando se topen al medio, va a quedar nada, porque se interfieren destructivamente. Pero después van a volver a seguir, y esta para allá, y esta para acá, como si nada hubiera pasado. Ya. Wow, curioso. Entonces, se suman las amplitudes, pero no afectan a las ondas originales, a las ondas que las componen. Dato. Ya. Esto es lo que pasa con las cuerdas de guitarra, son llamados los armónicos. Las cuerdas vibran de varias formas distintas y el resultado es la nota que se escucha. ¿Ya? Pero bueno, esos son ondas. La polarización es una cosa de la luz en particular. ¿Ya? También la tienen las otras ondas, pero son mucho menos importantes. Pero con la luz hay efectos bien curiosos, que es la polarización, es cuánto está girando la onda. ¿Ya? Porque la onda de luz es transversal, entonces se mueve hacia arriba y hacia abajo, mientras que el movimiento de la onda es hacia, digamos, la derecha, en otro eje. Y este plano por donde estás subiendo o bajando puede ir moviéndose. Entonces puede hacer algo así, etcétera, etcétera. Puede ir girando en este sentido.
o en el otro sentido. Y eso se llama polarización para el otro lado. Y es una cosa curiosa que tiene la luz en particular. ¿Ya? Y hay planos que bloquean eso, y esos son los lentes polarizados, que bloquean toda la luz que venga girando en sentido horario, y dejan pasar solo lo que viene girando en sentido antihorario, o que no venga con giro. Bueno, esas son las propiedades choras de las ondas. Y pasamos en particular al sonido. Ya, a ver, déjenme. No, ¿saben qué? Ahí lo vemos después. Vamos al sonido. Ya. El sonido es una onda mecánica. Ya. Mueve aire, mueve agua, mueve el medio que sea, materia, longitudinal, es decir, que comprime y expande, y es tridimensional, sale en todas las direcciones. ¿Ya? Y entonces nosotros vemos el concepto de la intensidad, del tono y del timbre, ¿ya? Para distinguir distintos tipos de sonido, que son básicamente palabras elegantes para hablar de conceptos que ya tenemos, ¿ya? Que ya revisamos. Entonces, acá me voy a venir al PowerPoint del semestre pasado, en el que habíamos visto el sonido, y vemos el hecho de que es longitudinal, ¿ya? En el que se comprime y se expande en el sentido en el que se mueve la onda. Así que se mueve la onda hacia la derecha y además se está apretando, extendiendo hacia la derecha. Ya, entonces, vemos la intensidad, ¿ya? Que es qué tan fuerte es el sonido, ¿ya? Cuánta energía lleva, cuánta amplitud lleva. O sea, no cuánta amplitud lleva una mala oración, pero es proporcional, ¿ya? ¿Qué tan grande es la onda? Es proporcional a qué tan fuerte es. ¿Ya? Esto es un tema de fuerza. Acá miden los decibeles o los watts. Potencia y decibeles es intensidad sonora, eh, que a mí no me gusta mucho esa unidad, pero está bien. Eh, bueno, otra característica del sonido es que va disminuyendo su intensidad de forma cuadrada, ¿ya? Entonces, si duplico la distancia, la intensidad, el volumen va a ser 4 veces menor por la ley del cuadrado inverso, que es que hay que tener la misma cantidad de energía distribuida en un cuadrado con el doble del lado, pero el doble del lado implica 4 veces el área. Entonces disminuye mucho más la energía. Ahí el diagrama lo explica. El tono, ya. El tono del sonido es la frecuencia, ¿ya? Nosotros nos referimos al tono como do, re, mi, fa, sol, la, los tipos de sonido que hay, pero hace referencia al periodo, a la frecuencia de cada onda, ¿ya? Entonces un sonido grave y un sonido agudo están diferenciados porque uno tiene un periodo mucho más largo, en este caso, al de acá, ¿ya? Asumiendo que ambas se mueven con la misma velocidad. Eh, y eso. ¿Y cuál de las dos tiene mayor frecuencia? Bueno, la que hace más oscilaciones en el mismo tiempo. Entonces, a eso responde el tono, ¿ya? Cuando yo te digo, tócame un do, te estoy pidiendo, hazme un sonido con una frecuencia fija, ¿ya? Eh, Está el campo de sonido, está el espectro de sonido que podemos escuchar nosotros, que va de 20 a 200.000, o sea, a 20.000 Hz. Más alto que eso no lo podemos escuchar, el oído no está hecho para escuchar eso.
y por eso se llaman ultrasonidos, y más bajo que eso, infrasonidos. ¿Ya? No lo podemos escuchar porque la evolución dijo que no era tan necesario poder escuchar más que eso. Aparecimos en África y para escapar de, eh, de leones no era importante. Bueno, en espectro sonoro, eso, infrasonido, ultrasonido. El timbre, ya. El timbre no hace relación a ninguna de las magnitudes que habíamos visto antes. Ya. No tiene que ver con la magnitud, no tiene que ver con, o sea, con la amplitud, ni con la frecuencia, ni nada de eso. Tiene que ver con la rugosidad de la onda. ¿Ya? Entonces, dos ondas pueden tener la misma amplitud, la misma frecuencia, la misma todo, pero si son distintas, si es rugosamente distinta, como se ve acá a la derecha, eh, entonces nuestros oídos lo van a interpretar de forma distinta. Por eso es que un do de un piano y un do de un clarinete son distintos. Y podemos saber de una de cuál viene cuál. ¿Ya? La velocidad de propagación para el sonido, como es una onda mecánica que se mueve con partículas pegándole a partículas, mientras más partículas más cerca hay, más fácil va a ser la propagación. Entonces vamos a esperar que en medios donde hay más, donde son más densos, donde hay más partículas, se mueva más rápido. Entonces la velocidad del sonido es más rápido en el agua que en el aire, pero en el aluminio, un sólido, mucho más que el agua. Y el hierro es un poco más denso que el aluminio. Ya, ok. Que vamos a ver que va a ser lo opuesto. Ya, y acá esto ya lo vi. Ya. Y eso es lo opuesto que va a pasar con la luz. ¿Ya? Entonces la luz se va a mover más lento mientras más denso el medio, porque la luz puede viajar por sí sola, no necesita partículas. Las partículas la están parando. Va a tener que ir rebotando por esas partículas. Eh, bueno, vamos a esta parte de luz. Tal como había un espectro audible, hay un espectro visible, mucho más entretenido. ¿Ya? Acá tiene varias partes. Eh, las ondas infrarrojas, la ultravioleta. Hay una pregunta que es un poco de broma, que es, ¿hay algo más rojo que el rojo? Y uno podría decir que es el infrarrojo, ¿ya? Porque va como amarillo, naranjo, rojo, infrarrojo. Solo que, que los ojos no lo pueden ver, pero si le pides a un gato que lo vea, quizá lo puede ver. La serpiente la pueden ver. Eh, y el ultravioleta va después azul, índigo, violeta, ultravioleta. ¿Ya? Estos son luces, son frecuencias de luz que la evolución no nos dejó ver, pero que siguen existiendo. Y uno puede ir yendo, bajando en ondas, a ondas de microondas, como las de el microondas, ondas de radio, como las de los celulares, eh, etcétera, etcétera. O puede ir subiendo a rayos gamma, a rayos X, todo eso es luz. Y tiene las mismas características, longitud, onda, frecuencia, amplitud, que lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Yo lo encuentro bien fascinante que los rayos X o los rayos gamma o las ondas, los microondas, funcionan todos con luz un poco más grave o más aguda. Yo lo encuentro bien fascinante. Eh, bueno, acá vamos a ver el caso particular de la refracción de la luz mediante la ley de Snell, aparece acá. Ya, no la muestran, pero es básicamente la ecuación que le había puesto antes. Aproximadamente, aproximadamente el ángulo 1 por el índice 1
es igual al ángulo 2 por el índice 2. Entonces, si yo te digo, oye, este segundo medio tiene un índice más grande que el del 1. Entonces, esto va a ser más grande que el 1. Entonces, para que esto sea igual al otro lado, el ángulo tiene que ser menor, para que se balance. Y eso es un poco lo que se ve en este diagrama, por coincidencia, no lo había planeado así, pero así es como deberían revisar la ecuación. Esta se llama la ley de Snell. Snell era un matemático 1780 por ahí. A mí no me queda muy bien, pero como que descubrió eso y no mucho más. Acá, acá en la guía sale, hagan esto cuando esto pasa, hagan esto cuando esto pasa. A mí no me gusta mucho aprenderme estas reglas, me gusta mirar la ecuación e interpretarla, pero cada uno con lo suyo. Ya. Y acá llegamos a, a lo más como complicado que hicimos como en ondas, que era óptica, ¿ya? Que era básicamente el concepto de imágenes virtuales, reales, derechas, invertidas, de mayor tamaño, menor tamaño, etc. Y es básicamente el concepto de imagen real, imagen virtual, es que la imagen virtual es la imagen que uno ve en el espejo, ¿ya? ¿Saben qué? Voy a ir al PowerPoint de esta clase, porque considero que acá están viendo los secretos de... A ver, espejos. Ya. ¿Se ve? ¿Se ve el PPT? ¿Pueden decir por el chat? Sí, dale, Daniel. ¿Se ve el PPT? Sí. Ya, buenísimo. Ya, entonces, ¿qué es una imagen real y una imagen virtual? La imagen virtual es la que se ve en el espejo, como en este caso de la derecha. Eh, uva, me complico, se me complicó un poco. Ya. Como en esta imagen de la izquierda o de la derecha. ¿Ya? Entonces me veo en el espejo. La imagen real es la que se ve en el mundo real. ¿Ya? Cuando se refleja la luz de tal forma en la que se ve o en una pantalla o en el suelo o en la muralla. ¿Ya? Eso es una imagen real. Y son diferencias bien concretas, ¿ya? Como que no son muy ambiguas. Nos vemos en el... Ya, eso. Y los espejos planos siempre generan imágenes del mismo porte y virtuales, que están a la misma distancia del espejo de lo que uno estaría. ¿Ya? Entonces, esta distancia, L, es la misma distancia en el mundo virtual. ¿Ya? Este no es un mundo real, este es el mundo detrás del espejo. ¿Ya? Es una simulación. Pero los ángulos se mantienen de tal forma en la que se interpreta como que es la misma distancia. En cambio, los espejos curvos hacen otras cosas para las imágenes. ¿Ya? Que es, las pueden dar vuelta, las pueden agrandar, las pueden eh, hacer virtuales o reales. ¿Y cómo vemos eso? Se los podría ir diciendo, pero no es la gracia. Entonces,
Les voy a dar las herramientas para que lo hagan. Que las herramientas son estos 4 rayos principales. ¿Ya? En teoría podrían tirar cualquier rayo. En el sentido, ¿a qué me refiero con tirar un rayo? Me refiero a que si pongo un objeto acá y quiero ver cómo me voy a ver en este espejo, bueno, puedo tirar cualquier rayo de luz y ver hacia dónde va a salir. Pero en general lo que uno hace es tirar una cierta cantidad de rayos que conocen muy bien su dirección, como este rayo focal al foco, y otro rayo derecho, y eh, sabemos que todos los rayos que están en la dirección del foco salen horizontales, y todos los rayos que van horizontales se van hacia el foco, y acá me sale la imagen. Esto es muy bruto, lo estoy tratando como realmente un resumen, estoy saltándome harta información, pero es básicamente así como se hace. ¿Ya? Para resolver el ejercicio, acá me quedaría una imagen al ojo más chica, invertida y real. Me queda en el mundo real. Me quedaría virtual si la imagen se formara acá detrás del espejo. ¿Ya? Eh, y para espejos convexos, hago lo mismo, solo que me pongo acá, tiro el rayo, y tiro un rayo al foco, y tiro un rayo al centro de curvatura, y me va a terminar que queda una imagen más grande, real también, derecha. ¿Ya? Eh, Acá me salté varias cosas, pero es básicamente así como se hacen los ejercicios. Podemos ir al... Estos son los tipos de rayos que se tiran. Ah, este es el ejemplo que habíamos hecho. Tiro uno al centro, tiro uno al foco, uno horizontal, puedo tirar uno acá al vértice. Estos son los 4 rayos. Si lo hago justo en el centro de curvatura, me quedan perfectos los ángulos. Lo hago un poco más adentro. Y pasa que si hago el caso justo en el foco, que es TF, no se va a formar imagen, porque los rayos siguen paralelamente y nunca se van a intersectar. Entonces no se forma imagen. Se ve, si uno ve el espejo en ese caso, se ve todo como difuso, ¿ya? No se forma ninguna imagen, se ve todo raro, o sea, como manchado, digamos. Em, y eh, así funcionan los espejos, curvos, cóncavos, convexos, planos. Em, y también están los lentes, que los lentes es poner un espejo cóncavo y otro convexo unidos, o darlos vuelta y tener un cóncavo y un convexo y un cóncavo, etcétera, etcétera. Y se forman con esto, se, se escriben con estas flechas. Entonces, este lente de acá, que tiene flecha hacia adentro, es porque hace esta forma. ¿Ya? Te puede guiar por la pendiente de los triángulos. Y eso sería el, el lente. Y también se tira el rayo y sale hacia el foco. Y se va a ver. em, no me quiero meter tanto a este tema porque es medio palabroso, ¿ya? Es para ir al PPT que lo tienen arriba y tenerlo claro, o sea, como interpretarlo uno. Porque si se los digo, según yo no van a quedar no van a aprender tanto. Pero están los lentes
eh, hacia adentro y están los lentes hacia afuera, que es con las flechas hacia afuera, y hacen esa misma forma, la pendiente, así. Y estos tiran allá, y estos tiran así. Em, bueno, espero, acá ya hicimos una hora de clase. Em, espero que les haya gustado el resumen. Lo voy a dejar hasta acá. Voy a pasar la lista. ¿Se pueden decir por el chat?